que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de nuestra fe cristiana. Tenemos hoy un tremendo tema que dice: revelando los misterios de la fe y sus implicaciones para nuestra biología. Para este tema tenemos a nuestro panel de lujo, que es el doctor Héctor D. Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Salude, doctor. Gracias, Annette, por tu presentación. Qué bueno, amigos y hermanos, nuevamente vernos en este programa. Así que sí, hay grandes expectativas sobre este tema que es de naturaleza espiritual muy trascendental. La fe tiene unas implicaciones y unos misterios que, claro, queremos dialogar, hablar, conversar y enseñar, y cómo nuestra neurobiología, es decir, nuestros procesos espirituales, están vinculados e implicados en estos procesos de la fe. Tremendo. También tenemos aquí a Eunice Pedraza, doctora en neuroteología cristiana. Salude, doctora. Muy buenos días para todos. Gracias por estar sintonizando este programa. Sabemos que va a ser de grande bendición para su vida. Pues mire, vamos a comenzar, doctor. Aquí yo leí en sus notas, en sus escritos, que dice que la fe opera en dimensiones fuera de mí. Sí. Y yo quisiera que usted nos empiece a explicar por ahí. Mira, claro, número uno, las escrituras nos afirman que la fe es un don de Dios. Y cuando se habla de don de Dios, claro, eres la fuente y provienen de Él. Por lo tanto, cuando vamos a analizar la fe, primero tenemos que entender que sale de las propias intenciones del Creador. Y que como nuestro Creador es espíritu, y estamos hablando de intenciones de Él, pues entonces Él nos invita a nosotros como seres humanos a participar de sus intenciones. Pero el hecho de participar de sus intenciones significa que estamos siendo insertados en unos procesos espirituales trascendentales, y que de alguna manera esas intenciones, que en este caso llamamos fe, que nos llegan a nosotros como una actividad de fe, como un acto de fe, como un estado de fe, nosotros entonces participamos de esas intenciones a través de eso que llamamos fe. Ahora, esa fe de la cual hablamos no opera en un vacío, no opera en un espacio inherente, o sea, suelto por ahí, por decirlo como, ¿verdad?, en un lugar, sino que tiene un espacio físico en nosotros, desde donde esa fe usa ese espacio físico como plataforma, como fundamento para ella abrirse paso, para ella manifestarse, para ella darse como una realidad cierta dentro de nuestros procesos humanos, y que por lo tanto la fe, el lugar donde ella se manifiesta es a través de las funciones cerebrales nuestras. Es decir, que la fe toma de todas nuestras funciones del cerebro. Cuando decimos las funciones del cerebro, estamos hablando de funciones de los pensamientos, funciones de las percepciones, funciones de las memorias, funciones de nuestras emociones, funciones trascendentales en el cerebro, y desde ahí es la plataforma de donde la fe, que primero la asumimos como las intenciones de Dios, la interpretamos la fe, definimos los requisitos de ella, definimos las expectativas de la misma fe, y entonces se abre paso a través de nosotros, de todas estas funciones,
para nosotros esa realidad abstracta, espiritual, intangible, entonces nosotros traducimos eso a conductas visibles, lo traducimos a comportamientos, lo traducimos a proyectos, lo traducimos a los hechos reales para que entonces se puedan ver las obras de la fe. Y ahí entonces es que nosotros participamos poniendo y alineando todas nuestras funciones y capacidades cerebrales al servicio de la fe. Habíamos mencionado que la fe necesita, ¿verdad? Ya había mencionado que la fe necesita de nuestras funciones cerebrales superiores para abrirse paso, pero específicamente la más importante es el proceso de pensamiento. Claro. Las funciones cerebrales, el proceso de pensamiento, porque dado que el cerebro es el órgano y el lugar físico donde se activa la fe, es ahí también donde no solamente se activa, sino que crece, se desarrolla y también puede decrecer, ¿no? Claro, claro. Eso es, o sea, lo que yo estoy entendiendo es que la fe hay que ponerla en acción. Correcto. Claro, claro. Para que se manifieste Viene todo con esa eso que intención. usted, exactamente. Viene con toda esa intención. De hecho, la palabra dice que la fe sin obras es muerta. muerta. Claro, claro. Es decir, que la intención, acuérdate que la fe sale de la intención de Dios. Dios quería y quiso y quiere desde siempre que sus intenciones sean manifiestas, que sus intenciones sean vistas. Y que, claro, para ser manifiestas o vistas, tienen que estipularse a través de obras concretas, obras reales, es decir, obras que se ven sensiblemente, que se tocan, que se palpan, y eso es completando que la fe sin obra es muerta, pero como la fe no está muerta, está viva, es una fe viva, pues es una fe que hace que las cosas sucedan y que las cosas se hagan reales. A esa Y fe ahí nos salimos referimos. de lo que Hebreos 11.1 nos dice, que la fe es la certeza de lo que tú esperas, pero viene a ser una convicción de lo que no se ve cuando la pones en acción. Claro. Inmediatamente se revelan esas intenciones de Dios y da paso a que las cosas se logren y se hagan y lleguen a ser hasta tangibles delante de uno. Claro. De hecho, el mismo verso dice que la fe es la convicción, pero cuando yo estipulo y defino y le doy significado a que es una convicción es un fuerte pensamiento, un fuerte estado de conciencia y por lo tanto una certeza que solo una función cerebral como la función de los pensamientos podía procesarla, podía asimilarla y de momento está concretada en mi pensamiento y en consecuencia, si está concretada en mis pensamientos, está concretado en unas funciones neurológicas que hacen que el resto de mis funciones neurológicas del cerebro se alineen, le pongan estructuras cerebrales, le pongan funciones alineadas ahí y de momento, cuando decimos, porque la fe es la convicción, estamos hablando que ya nuestras convicciones cerebrales son la plataforma, son el fundamento desde donde cuando pongo decisiones, y digo esto decisiones, porque la fe necesita que yo tome decisiones con respecto a ella y que esa persona que va a expresar la fe en obras o en hechos tangibles, esa persona tiene que vivir a la altura de los requisitos de esa fe. Esa persona tiene que vivir a la altura de las consecuencias de esa fe. Y esa persona tiene que vivir no solo a la altura, sino que tiene que asumir los deberes y las responsabilidades consecuentes de la fe. Porque la fe, cuando se hace obras, tiene que tener personas reales que le den seguimiento a esas obras. ¿Me sigue? Que hagan que esas obras se exterioricen y se concreticen en nuestro nivel humano, pero alguien tiene que darle seguimiento, alguien tiene que dedicarle tiempo a esas obras, alguien tiene que dedicarle destreza a esas obras,
Alguien tiene que dedicarle de su tiempo, de sus cualidades, porque las obras no vienen en el vacío, ¿me sigue? Por lo tanto, y ahí es que se hacen reales. Mejor dicho, la fe necesita a alguien que protagonice la fe. Claro, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo yo le agrado? Protagonizando la sus fe. intenciones. Claro, manifestando la fe, dimensionando la fe desde las realidades espirituales que ella viene, porque son intención de Dios, y las manifiesto a las realidades concretas humanas, de a donde yo sí voy, a donde sí yo me hago físicamente presente, y por lo tanto, ahí cuando esas obras son concretas, son manifiestas, son evidentes, son reales, yo me puedo parar delante de Dios y decirle, Dios, he hecho la obra que tú querías. Es decir, yo he cumplido tus intenciones y las he hecho manifiestas, porque así fue que hizo Cristo. Cuando en la cruz del Calvario dijo, Padre, consumado es, estaba diciéndole a su Padre, Padre, he hecho, y lo que me mandaste, por lo tanto, tus intenciones, yo la hice obra acá, que fue la salvación del hombre. Sí. Sobre esta cruz, que ya he concluido, tu obra, es decir, las intenciones tuyas, y yo me amarré a tus intenciones, les he demostrado a todos que tus intenciones pueden ser reales, son vivas y eficaces y permanecerán para siempre. Doctora, nos queda un minuto de esta sección. ¿Qué usted quisiera abundar del tema de lo que estamos hablando? Sí, quería abundar en la fe sin obras es muerta. Mientras estaba hablando, doctor, podía yo pensar en que Dios es un Dios perfecto y puso en nosotros ese aliento de fe, ese don. Amén. Porque a través de la fe, Él pone en nosotros las intenciones de Él, para que entonces esas obras puedan corresponder a esa fe que está basada en sus intenciones. Amén. O sea, es increíble. No podemos hacer obras por hacerlas. Claro. No es hacer esto porque se me ocurrió, porque qué bonito es. No se trata de eso. Se trata de que esa obra tiene que responder a un elemento de fe que a su vez está basada en las intenciones del Padre Celestial. Amén. Así que vemos qué importante es la fe, porque la fe es ese elemento que Dios pone en nosotros para guiarnos hacia sus propósitos, y que de manera que nuestras obras y acciones puedan corresponder hacia sus propósitos divinos. La maravilla de esto, para pasar, ¿verdad?, que nos vamos a ir a una pausa, es que la fe es un don de Dios. Claro, y tiene que ser un don de Dios para que podamos cumplir sus propósitos. Claro. Mira que cómo se une. Sin fe no podemos cumplir los propósitos de Dios. Claro. Inclusive no le vamos a agradar y no se van a materializar. Correcto. Porque Él pone la medida del don de fe de acuerdo a lo que Él quiere que revelemos, que sea manifiesto en ese momento. Amén. Y por eso la fe tiene el don de que se nos puede aumentar. Dice que si tú quieres fe, que se la pida, que queremos más. Amén. Yo quiero más. Y quiero más. Y es porque vas a pasar usted, amigo, más. a otro nivel. Sí. Claro. Pues nos vamos a una pausa y regresamos. La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana.
No podemos olvidar nuestros auspiciadores. Entre ellos tenemos a la panadería La Estancia en el barrio Piñas de Toa Alta. Tenemos a Bello Capelo Salón, teléfono 787-453-7878. 787-453-7878. Este salón queda en Carolina. Tenemos la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Para matrícula y orientación, llame al 787-504-8989. 787-504-8989. También se nos unió Cabellos con Arte. Esto queda en Sierra Bayamón con el teléfono 787-923-8150. 787-923-8150. Mire, quería recordarle que nos puede buscar en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Suscríbase y así puede darle like y seguir todos nuestros programas desde el primero hasta el de hoy. Así que ahora vamos a continuar con este tema con el doctor Colón. Sí, tengo una lectura, reflexión pequeña. La fe es un estado y vía espiritual en el cual hemos sido insertados por el Espíritu Santo para hacer realidad las verdades del cielo aquí en la tierra. Es decir, hacer realidad los asuntos supremos del cielo que no se ven para que esos asuntos sean vistos. Eso es la fe. O sea que la fe no es una emoción. No, la fe no es una emoción. Puede producir emociones, naturalmente, claro, porque somos seres humanos. Correcto. La fe no es un acto intelectual, aunque nuestro intelecto se sujeta a los requisitos de la fe. La fe no es una decisión. La fe es un estado de naturaleza espiritual en la cual el Dios que tiene expectativas de que nosotros tengamos fe. Por lo mejor usted, yo o alguien puede no tener expectativas, pero el Dios del cielo me está invitando a que las tenga, porque Él desea hacer realidad sus propias intenciones y te invita a ti y a mí para esos proyectos magnos y supremos que son asuntos del cielo, que en primera instancia no los podemos ver físicamente, pero aunque no se puedan ver físicamente, el Dios del cielo me está diciendo, te invito a que te involucres con mis intenciones supremas que no se ven, pero te estoy invitando para que tú seas el cauce de esas intenciones y que finalmente sean vistas a través de tu vida, tu forma, tu estilo, quien tú eres en la vida y en la existencia. ¿Okay? Y ahí entonces encontramos, como dice la historia y como lo podemos poder ver, hombres y mujeres de fe. Es decir, que concretaron las intenciones de Dios a través de lo que ellos eran. Mira, si la fe es tan importante, yo creo que es la base de nuestra vida cristiana. Así es la fe. Fundamento. El fundamento. Que hay un Hall of Fame de la fe. Si usted lee, les invito a que lean Hebreos 11. Claro. Empiece por la fe, Noé por la fe. Los personajes que todos ellos tuvieron unos eventos que tuvieron que creer. Claro. La fe para ellos fue un estímulo, lo que es para nosotros también es ese estímulo que necesitamos. Dios en su sabiduría sabía que nosotros necesitábamos ser impulsados y puso en nosotros la fe, porque de esa manera, cuando creo en Dios, pues le creo a su palabra, se van a producir pensamientos relacionados a Él, a lo que he creído, pensamientos de paz, pensamientos de seguridad, y de manera que toda mi biología va a responder a eso que está en mi pensamiento, porque la fe se manifiesta y la ejecutamos en nuestro pensamiento. Claro, ahora que la doctora Eunice habla de este detalle, quiero abundar con un pequeño detalle, porque el título era cómo nuestra neurobiología está implicada. Pues mire, para explicarlo de la forma más simple posible, nuestro cerebro a todos los ambientes y circunstancias que se expone, todos estos ambientes y circunstancias las traduce a estímulos. Y en consecuencia, nuestras células nerviosas, que son extremadamente sensibles, entonces responden a un montón de circunstancias mediante estímulos.
en este caso, las intenciones de Dios, a las cuales uno le cree a Dios y cree en Él, también por el acto de creer, el simplemente y el solo hecho de creer, mi cerebro traduce la actividad de creer también a estímulo. ¿Okay? Y en consecuencia, al traducirlo a estímulo, mi cerebro asume como hechos reales, antes de que sean reales en propiedad, pero traduce a estímulo lo que yo estoy creyendo. Es decir, el cerebro me está diciendo, si la fuente de la cual tú estás expuesto son las circunstancias, yo lo traduzco a estímulo, pues también yo traduzco a estímulo tus actos de creer. Y cuando yo traduzco a estímulo, estoy alineando todas tus facultades, todas tus capacidades, todas tus destrezas, todas tus memorias, todas tus emociones, es decir, todas las facultades supremas que articula el cerebro, que guarda el cerebro, que conserva el cerebro, las alinea a las prerrogativas de la fe. Y por lo tanto, ahí tenemos en esas facultades las mayores herramientas, las mayores capacidades para que la fe finalmente se concrete en hechos tangibles y en hechos reales. Es decir, que cuando yo tengo fe en el Dios del cielo, no tengo que esperar a quien me da los recursos para que esa fe se abra paso, porque los recursos son mis propias facultades del cerebro suprema. Es decir, mis propias funciones cerebrales alineándose a los estandartes y a los estándares de la fe para que entonces sean concretas esa fe. Hay unas escrituras en la Biblia, claro, que me habla de cuando estaban los discípulos y Jesús en la barca. Jesús estaba durmiendo y había una tormenta. La fe definió lo que usted está diciendo, el comportamiento de Jesús versus el comportamiento de los discípulos que estaban allí, que estaban sin fe en ese momento. Claro. Y las circunstancias y ahí estaban podemos ver moviendo. la diferencia en que tiene fe y el que no tiene. El que tiene fe, pues está tranquilo, Dios está conmigo, no vamos a perecer, como dijo Pablo cuando estaba en la tabla allí, claro, que había claro. naufragado. O sea, correcto, no solamente la fe produce en nosotros, nos da las intenciones de Dios, sino que también nos da las herramientas para poder llevar a cabo esa obra de Dios, porque pone en nosotros las emociones correctas, primero los pensamientos correctos, las emociones, los sentimientos que vamos a necesitar para poder encauzar esa acción de Dios. Sí, correcto. wow. Estamos aquí en el tema de la fe, ¿verdad? Que es lo que nos define cómo nosotros vamos a actuar en circunstancias. Así que tenemos también una llamadita que va a venir. Vamos a atenderla. Así que cuando vengamos y regresemos, entonces vamos a la llamada. La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Tenemos a la señora Miriam Morillo de Canóvanas que le quiere hacer una pregunta al doctor. Adelante, Miriam. Miriam, adelante con tu pregunta. Buenos días, doctor Colón. Mi pregunta es, ¿qué cosas pueden afectar el que uno tenga fe o no? Muy buena pregunta. Así que vamos a darte una contestación lo más sabia posible. Mira, de inicio, toda persona que tiene la intención de tener fe debería
alinear su vida y su forma y su estilo de ser a lo que sucede en una relación íntima con Dios. ¿Okay? Desde la relación íntima que cada persona tiene con Dios, ahí es que salen los elementos de la fe, ahí es que salen los requisitos de la fe y ahí es que se dan los parámetros de la fe. Pero cuando una persona se aleja de la relación con Dios, entonces puede añadirle a su intención de fe sus propios intereses, sus propias crisis. Y de momento, eso bonito en que Dios nos había insertado que teníamos que tener fe para sus asuntos, para sus proyectos. Entonces yo le estoy colocando mis propios intereses, mis propias intenciones. Y de momento esos intereses míos pueden alejarme a los hechos de no tener fe, descuidar la fe, porque yo siempre tenía que en primera instancia buscar a Dios por sus propias razones, buscar a Dios por sus propias intenciones y buscar a Dios por sus propios propósitos. Pero si eso los descuido, esa relación, pues entonces yo puedo tratar de ejercer una fe con mis propósitos, con mis intenciones, y con mis crisis, y no es por nada, mis crisis no aumentan la fe. Mis procesos me distancian de la fe. Así que yo creo que la respuesta es que nos mantengamos enfocados en una relación profunda, espiritual y devota con Dios, y ahí nuestra fe va a conservarse según las intenciones que Él quería que yo la tuviese desde el inicio de nuestros propósitos espirituales. Tremendo. Miriam, gracias por tu llamada. Gracias, Miriam. Bien, gracias a ustedes. Bye. Buen día. Buen día. Bueno, hemos llegado aquí a nuestro final de este tremendo programa que hemos tenido. Así que vamos ahora a pasar con el pensamiento del día. Eunice y yo nos despedimos en este segmento. Así que no te vayas, y Eunice, despídete del público. Será hasta la próxima, les esperamos. Dios les bendiga. Dios le bendiga. La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Cuando aceptamos que el acto de tener fe es un don de Dios, por lo tanto es unas intenciones divinas. Y en ese sentido, cuando abrazamos la fe, nuestros propios procesos se adaptan a los requisitos de la fe. Lo que somos se adapta a los requisitos de la fe. Lo que creemos se adapta a los requisitos de la fe. Y cuando uno quiere poner finalmente la fe a prueba fuera de uno, es porque la misma fe nos ha preparado, nos ha capacitado y nos ha validado a nosotros primero. Y desde la plataforma de nuestras experiencias individuales, donde nos hemos educado con esos asuntos de la fe, entonces es que podemos hacer tangible y hacerle saber a otros que la fe es real a través de cómo esa fe se abre paso a través de uno, y uno ve que uno es principalmente el mejor modelo de la fe. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.